cómo triunfa y continúa la obra de Dios frente a las confabulaciones que surgen en contra de sus obreros. Ese es el tema que voy a desarrollar hoy. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 23 y los versículos que nos corresponde estudiar hoy comienzan desde el versículo 12 en adelante. Entre tanto, aprovecho para mencionar que según el contexto, Pablo se encuentra en una fortaleza, es decir, en una torre de seguridad, resguardada por muchos soldados, a donde fue llevado por orden del comandante, quien quería evitar que los miembros del Concilio Supremo, también conocidos como el Sanedrín, lo descuartizaran. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que vean y oigan qué ocurrió al otro día. Hechos capítulo 23, primero vamos a leer desde el versículo 12 al 16 y más adelante vamos a abordar la porción que sigue que llega hasta el versículo 22. Vamos desde el 12 al 16. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Padre Señor, a punto de reflexionar en este relato, te ruego, Señor, de que nos acompañes, que nos bendigas, que nos transformes, todo para tu gloria. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: por favor, tomen asiento. Como pueden observar, aunque más de 40 personas se confabularon para emboscar y asesinar a Pablo, cuando menos se lo esperaba, su plan quedó descubierto ese mismo día. Pues afortunadamente, y como indica el versículo 16, su sobrino, el hijo de su hermana, cuyos nombres no sabemos, esta es la primera y última vez que aparecen, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a su tío. Un acto que destaca la gran diferencia que hay entre aquellos que se preocupan por los obreros de Dios y aquellos que los detestan. Pues de acuerdo con este relato, mientras unos odiosos madrugaron a conspirar en contra de Pablo, porque dice que se reunieron en la mañana, ellos madrugaron a conspirar en contra de Pablo, su sobrino se dirigió de inmediato, por amor a su tío, a donde él estaba para ponerlo al tanto de lo que varios judíos estaban conspirando. Y ahí lo irónico del asunto. Pues uno se imaginaría que los peores enemigos
de quienes servimos a Dios son quizás criminales que se reúnen en bares a comer y a beber con pistolas y armas en la mesa mientras planifican cómo y dónde nos van a matar. La realidad es que no es así. Y esa es la ironía. Pues como ven, nuestros peores enemigos son religiosos, malvados, que se reúnen y se alían y conspiran para atacar con disimulo a quienes Dios usa. Esto nos ayuda a entender por qué los judíos del relato, ya que eran religiosos, se comprometieron, miren el descaro, se comprometieron a ayunar hasta lograr su objetivo, aunque su objetivo implicaba quebrantar el sexto mandamiento que dice, no matarás. O como ellos mismos dijeron en el versículo 14, estos se habían comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que mataran a Pablo. Y si bien estos hombres disimularon sus intenciones empleando la palabra griega apoktaino, cuando dijeron que iban a matar a Pablo, una palabra que a menudo era usada para referirse a la ejecución justa de quienes cometían delitos, aunque ellos lo disimularon empleando unas palabras que fueran más suaves y justificaran sus actos, sus verdaderas intenciones quedaron expuestas en el versículo 15, cuando le propusieron a los miembros del Sanedrín que le pidiera al comandante que trajera a Pablo ante el concilio una vez más. Pues además de que su propuesta, óigame bien, pues además de que su propuesta incluía mentir, ya que debían aparentar que deseaban examinar el caso de Pablo más a fondo, ellos confiesan que su intención, su verdadera intención, era matarlo, no examinar su caso. Era matarlo en el camino. Su intención, iglesia, era deshacerse de Pablo. Digo deshacerse porque la palabra griega que aparece ahí ya no es apoktaino, la palabra que se usaba para referirse a la ejecución justa de quienes cometían delitos, sino anairreo. Y perdonen si usted sabe griego, la verdad yo no sé griego, pero tengo un diccionario y me tomé a la tarea de saber, de investigar qué palabra se usó y qué significaba. Entonces, perdónenme la pronunciación, pero sepa eso, la palabra que se usó en el versículo 15 ya no fue la disimulada de apoktaino, sino anairreo, la cual significaba quitar o remover del todo. La misma palabra que aparece al final de Mateo 2:16 y también en Lucas capítulo 22:2. Dos versículos que describen la intención maquiavélica de quienes deseaban matar a Jesús con tal de deshacerse de él. Primero, en su infancia, cuando Herodes ordenó a sus soldados que mataran, que anairreo a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años de edad o menos. Y luego, ya adulto, cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar, de qué manera anairreo, de qué manera deshacerse de Jesús. Sabiendo eso, veamos qué hizo Pablo al respecto. Versículos 17 al 22. Pablo mandó a llamar a uno de los oficiales romanos
y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo. ¿Se acuerdan la palabra anteriormente? Aparenten. Fingiendo que quieren obtener más información. O dicho de otra manera, aparentando que están curiosos por su caso. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos, o sea, posicionados estratégicamente por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos. Solo esperan, ¿qué? Su consentimiento, el consentimiento del líder militar. A lo que el comandante respondió en forma de advertencia: que nadie sepa que me has contado esto. Pues de acuerdo a los versículos que vamos a estudiar en otra ocasión, en la providencia de Dios estaba determinado de que este comandante, que ya ha estado apareciendo por varias ocasiones, protegiera a Pablo. ¿Qué nos enseña este relato? En primer lugar, este relato nos enseña una verdad preocupante. Nos enseña que es posible ser muy religioso y a la vez pecar deliberadamente sin temer a Dios. De ahí porque encontramos personas que asisten regularmente a las reuniones de la iglesia, aprenden, oran, ayunan y hasta sirven. Y al mismo tiempo mienten, difaman, roban, explotan, fornican, adulteran. Y en noticias algunas veces vemos que violan e incluso matan. Y ahí está un retrato de esto. Es posible ser muy religioso y a la vez pecar deliberadamente sin temer a Dios. En segundo lugar, este relato también nos enseña que quienes traman en contra de la obra y de los obreros, de los siervos de Dios, suelen, uno, reunirse con otros para conspirar en contra de quienes Dios usa. Dos, presumir que son espirituales cuando en realidad no lo son, a fin de no levantar sospechas. Ellos van a decir: ayunemos, oremos y un montón de cosas, pero son malvados. Tres, acudir a líderes para que les validen sus planes. Ellos fueron a líderes religiosos y el plan era ir también al líder militar. ¿Por qué? Porque estaban buscando el consentimiento de ellos. Cuatro, suelen emplear palabras y argumentos que disimulen sus malvadas intenciones. O sea que oírlos parece razonable cuando ellos hablan, pero en realidad hay maldad de lo que dicen. 5, suelen pedirles a otros que finjan y aparenten algo que no es cierto. O sea, le piden a otros que así como ellos mienten, también mientan. Y 6,
Este tipo de persona, estas personas son tan astutos que saben cómo tender trampas a quienes Dios usa, posicionándose en lugares estratégicos. A veces quizás es posicionándose detrás de una amistad, posicionarse detrás de una posición de servicio que le es estratégica para atacar a los siervos de Dios. Ahora bien, aunque estas personas a veces se salen con la suya, me place decir que hay casos, esto es emocionante, me place decir que hay casos en los que sus conspiraciones, en vez de sabotear o frustrar lo que Dios está haciendo, contribuye al avance de su obra. Permítame decir esto una vez más. Hay casos, y Hechos capítulo 23 es uno de esos, en los que las conspiraciones de la gente malvada, en vez de sabotear o frustrar lo que Dios está haciendo, contribuye al avance de la obra de Dios. Y una muestra de eso es que a raíz de lo que conspiraron más de 40 judíos, el comandante envió a Pablo nada más y nada menos que a Roma. Eso lo veremos después. Roma, el lugar a donde Pablo planeaba ir, conforme a lo que Dios le indicó. Tal vez ustedes recuerdan, pero 4 capítulos antes, Pablo dice, miren, yo tengo que ir a Roma. El Espíritu Santo me ha obligado a ir, aunque primero voy a ir a Acaya y a Jerusalén. O sea, el plan de Dios es que Pablo fuera a Roma y debido a esta situación que pasó en Jerusalén, el comandante va a hacer precisamente eso, enviarlo a Roma. Por así decirlo, este relato nos enseña en tercer lugar. Recuerden, en primer lugar, es posible ser muy religioso y a la vez pecar deliberadamente sin temer a Dios. Y en segundo lugar, hay unas características que tienen los que traman contra los siervos de Dios y son esas reuniones, es esa presunción, es esa búsqueda de consentimiento de líderes, son la manera en que disimulan sus argumentos, es como le piden a otros que aparenten y las trampas que ponen. Con todo y eso, en tercer lugar, esto nos enseña que ninguna conspiración puede frustrar los planes de Dios. Y gloria a Dios por ello. Ninguna conspiración, óigame bien, ni siquiera las conspiraciones que surgieron en contra del Hijo de Dios. Pues aunque muchos conspiraron y lograron que lo crucificaran, eso no frustró el plan de Dios, sino que lo cumplió. Como dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23 al 24, Dios sabía lo que iba a suceder. Y su plan predeterminado se llevó a cabo. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley. Le dice Pablo a su audiencia, ustedes lo clavaron. Jesús fue clavado en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hermanos, lo que este texto nos está diciendo es que la maldad de esos que conspiraron contra Jesús fueron parte del cumplimiento de Dios, no frustraron el plan de Dios, porque el plan de Dios incluía la resurrección de su Hijo, y para resucitar, ¿qué debía pasar antes? Que lo mataran. Él no iba a morir, porque la paga del pecado es muerte.
y Jesús nunca pecó. O sea que él no iba a morir. A él tenían que matarlo y de hecho a él lo podían herir de todas las formas, pero para que muriera él tenía que entregar su vida. Por eso Jesús dice, nadie me la quita. Refiriéndose a su vida, nadie me la quita, yo mismo la doy. Para resucitar debía morir, debían matarlo y lo mataron. Pero con eso no frustraron el plan de Dios, más bien se cumplió el plan de Dios. Y es aquí donde quiero dirigirme a los amigos y amigas que nos acompañan para contarles por qué el plan de Dios incluía y requería la muerte de su propio hijo. No sé a cuántos de ustedes se le ocurriría, si ustedes tuvieran poder para determinar y planificar el futuro, ¿cuántos de nosotros incluiría que maten a su hijo, a su propio hijo? Conmigo no cuenten. Si la salvación de ustedes dependiera de sacrificar a uno de mis hijos, hermanos, los llevaré en oración, pero se perdieron todos. No así Dios. Dios tenía un plan. Y el plan incluía la muerte de su hijo. Y usted dirá, ¿tanto así? ¿Por qué? Bueno, porque en el ejemplo que les acabo de hacer, aun si yo sacrificara a uno de mis hijos por ustedes, eso no alcanzaría para salvar ni siquiera a uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque era necesario que el sacrificio fuera impecable, fuera un cordero sin mancha. Y mis hijos desde que nacen, ellos ya nacen con el pecado en ellos. Por eso, aunque están pequeños, a ellos nadie les enseña a hacer el mal. Ellos lo aprenden por sí solos, lo desarrollan por sí solos. A ellos hay que enseñarles el bien. Y esta no es una descripción solamente de mis hijos. Nos describe a todos nosotros. Por cuanto todos hemos pecado, y la consecuencia es, estamos destituidos de la gloria de Dios. A eso le sumamos la consecuencia, lo que mencioné hace un rato. La paga del pecado es muerte. Y es ahí donde requeríamos un sacrificio perfecto, impecable, una persona que viviera de la manera que tú y yo no podemos vivir, que nunca pecara y que voluntariamente quisiera tomar el lugar de los culpables. En otras palabras, que quisiera, que estuviera dispuesto a llevar en él el castigo que tú y yo merecemos. Y eso son buenas noticias. ¿Por qué? Porque en la sustitución de Jesús encontramos nuestra única esperanza de que la deuda de mis pecados ya fueron saldadas en la cruz. Esos pecados que la gente no te perdona, esos pecados por los que te señalan, esos pecados que te cargan, que tú mismo dices, ¿cómo fui capaz de hacer esto? El Jesús de la cruz, el impecable, tomó nuestro lugar. Ahí Él murió. Ahí Él pagó la deuda. ¿Y cómo sé que la deuda quedó saldada? ¿Y cómo sé que Él era impecable, como estoy diciendo? Porque de acuerdo a la palabra, al tercer día Jesús resucitó. Él quedó libre. Él pagó la deuda de otros, pero la pagó con su propia vida. Así que cualquiera que al oír esto cree el Evangelio, cree que Dios es justo, reconoce que él o ella no lo es, que por el contrario somos pecadores merecedores de infierno, merecedores de muerte, merecedores de condenación, y que a la luz de esta realidad, al oír que otro pagó por su deuda, tomó su lugar, lo sustituyó en la cruz, que murió y resucitó de entre los muertos,
creyendo esto, se arrepiente de sus pecados y confía en Él para la salvación de su alma, reconociéndole como Señor y Salvador, la Biblia nos promete que esa persona recibe perdón de pecados. Y esto se pone mejor, porque recibe perdón de pecados y junto con el perdón de pecados, que ya es demasiado, también recibimos vida eterna. Y así como Dios nos da vida eterna, también nos da esperanza eterna. Así que a los amigos que están aquí, que no han rendido su vida al Señor, les ruego que no desaprovechen la oportunidad que Dios les ha dado hoy. Arrepiéntanse de sus pecados, pongan su confianza en Jesús, reconózcanlo que Él es el Señor, es el único en quien hay salvación. Lo cual nos lleva a la mano a la pregunta más importante. Ya tenemos bastante información sobre estos acontecimientos que ocurrieron en Hechos capítulo 23, pero ustedes no solamente han venido hasta acá por información. Más que información, ¿qué quieren? Queremos transformación. Nosotros no queremos quedarnos como vinimos. Ojalá que esa no sea la postura suya. Nosotros reconocemos que necesitamos un cambio. Así que para eso están las aplicaciones, las cuales voy a compartir después de que usted haga la pregunta más importante. Yo cuento hasta 3, usted hace la pregunta y de ahí les compartiré las aplicaciones. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, por un lado, quiero reiterar a los amigos, si aún no has rendido tu vida a Dios, no esperes más. No esperes más. Hazlo hoy. Arrepiéntete. Confía en Cristo. Por otro lado, si te arrepientes de tus pecados, confías en Jesús y andas en integridad, sigue así. Y más aún, si estás sirviéndole. Sigue siendo íntegro. Sigue sirviendo. Sigue tranquilo. Así como oyes, aunque algunos sean hipócritas y tramposos, no seas como ellos. Sigue siendo íntegro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Sigue sirviendo, aunque conspiren en tu contra. O como dijo Pablo en 1 Corintios 15:58, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre, no solo cuando hablen bien de ti, siempre para el Señor. Y sirve con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y por último, sigue tranquilo, aunque otros te ataquen con disimulo. Lucas capítulo 8, versículo 17. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Mi oración es que mientras los malvados conspiran, traman, aparentan, fingen, mienten, nosotros sigamos adelante, sin que nada ni nadie nos detenga.